Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos referimos a los distintos problemas que se enfrenta nuestra sociedad, nosotros como personas, los países, la región, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Durante mucho tiempo, la sociología y las ciencias sociales, con la excepción probablemente de la psicología y la psicología social, estudiaron las sociedades como estructuras organizadas en las cuales vivían los individuos, las personas. Entonces el tema era las relaciones sociales, la sociedad. Las profundas transformaciones que han ocurrido en los últimos años o decenios ha hecho que la mirada o el centro de las teorías, de las interpretaciones de lo que ocurre en las sociedades, se haya ido moviendo sin caer en el puro psicologismo, pero se hayan ido moviendo hacia los individuos, los sujetos personales. Y esto es un cambio muy significativo, tanto en las teorías como en la metodología, pero sobre todo en el intento de comprensión de lo que ocurre en nuestras sociedades. El tema del individuo o la individualización es el tema central. Desde ahí se examinan los problemas de la sociedad, no como en otra época, y estoy simplificando, en que era desde la sociedad que se veían las consecuencias que se tenían en la vida de los individuos. ¿Cuáles son los temas fundamentales, los problemas fundamentales que hoy día afectan por los cambios que se han producido en la sociedad, que afectan a los individuos, a la subjetividad? Eso, tanto a nivel mundial, pero nos interesa sobre todo América Latina y Chile. Dicho de otra manera, en frase de nuestro invitado, ¿cuál es la naturaleza nueva del sufrimiento, del malestar subjetivo, del malestar de los individuos, de los problemas del alma, como él señala? Ya no se trata solo de hablar de las estructuras de la sociedad, qué ha pasado con la inteligencia artificial, qué pasa con la crisis climática, etcétera, sino cómo esto es vivido y esto ha transformado la vida de los individuos. De hecho, nuestro invitado hace un giro en su carrera muy brillante de sociología, cuando en un momento habla de cambio de rumbo y dice, bueno, hay que pasar de la sociedad, y me critica en aquella época que yo me preocupaba solo de los problemas sociopolíticos, y hay que hablar de la subjetividad y de los individuos. Y de ahí para adelante, sin dejar de hacer grandes aportes a la teoría sociológica propiamente tal, a las teorías fundamentalmente, la teoría de la modernidad, y tiene publicado un libro que se llama Sociologías de la Modernidad, que el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile tradujo, y está en el LOM, y tuve el honor de poder hacer la introducción a ese libro. Pero hoy los grandes temas desde hace ya varios años son los temas que tienen que ver con precisamente las transformaciones.
que ocurren, los cambios que ocurren en el modo como los individuos viven, en los sufrimientos, en los nuevos dolores del alma, digamos, de la gente, del malestar. ¿En qué consiste este nuevo malestar? Bueno, nuestro invitado es Danilo Martuchelli. Danilo Martuchelli es uno de los más grandes sociólogos franco-peruano y hoy día chileno que hay en la sociología actual. Ha publicado muchos libros en distintas lenguas y, como digo, su preocupación es tanto por la teoría social como sobre todo por estos temas que tienen que ver con los problemas de subjetividad y los cambios que afectan al individuo. Su último libro es un libro magnífico que tengo aquí, de 3 tomos. No lo vamos a poder resumir en una conversación de media hora, que se llama Las individualidades robadas en América Latina, que trata toda la historia de las individualidades, de los individuos, de las subjetividades en América Latina, por supuesto que contrastándolo con lo que ha ocurrido en otras sociedades. Bueno, muchas gracias, Danilo, por estar con nosotros. Y yo quisiera comenzar esta conversación con la pregunta como, digamos, más elemental. ¿Cuáles son las nuevas formas o los nuevos tipos de sufrimiento que viven los seres en el mundo y especialmente en América Latina? Teniendo en cuenta que tú en tu último trabajo analizabas los problemas que enfrentaban ellos desde el punto de vista del fracaso o los cambios, las transformaciones de los sistemas de contención del individuo. Aquello, para decirlo en términos fáciles, es decir, los sistemas, las formas en que se busca la adecuación entre individuo y sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación, por la presentación y sobre todo por la primera pregunta difícil. Voy a tratar de dar una primera presentación la más rápida. Hay muchas maneras de describir los malestares, los sufrimientos, las nuevas enfermedades del alma que están apareciendo. Como sociólogos, creo que uno de los problemas que más nos interpelan hoy en día y que tiene un lazo directo con lo que los individuos viven cotidianamente es que tenemos todos de una u otra manera el sentimiento de que los sistemas normativos que hasta hace muy poco tiempo lograban contener, regular, encauzar las conductas humanas con transgresiones y desviaciones son cada vez menos eficaces. Voy a partir con una imagen para comenzar la conversación. Hay una novela de un escritor ruso que muchos conocen, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que dio tal vez la más bonita imagen posible de cómo el orden social fue en el fondo un orden moral. El personaje Raskolnikov, influenciado por teorías del superhombre y de influencias nietzscheanas de la época y anteriores, va a cometer un crimen. Y piensa que él podrá ponerse por encima de la ley y no ser roído por la culpabilidad. Y lo que cuenta la novela es que el personaje no logra superar su culpabilidad, que el orden social interiorizado como regla moral lo lleva, de alguna manera, a confesar su crimen delante de la policía. En nuestras sociedades, extrapolo la imagen, podríamos pensar a la imagen del sicariato que se repande hoy en día de México hasta el sur de la América Latina. El sicario es un actor que está lo más alejado posible de toda figura de culpabilidad, de toda figura de moralidad, y que se vuelve una figura de nuestras sociedades que sintetiza la dificultad ordinaria que tenemos en poder contener, regular las conductas. Eso que en el lenguaje coloquial se dice, ya nadie más respeta nada. No es cierto, pero las formas de contención y de regulación se han profundamente transformado, generando nuevos malestares sociales. ¿Y cuáles son esas
transformaciones. Tú distinguías como 4 órdenes de contención, digamos, ¿eh? La moral, la legal, la de las relaciones sociales y las fácticas, o sea, las que, las que pasan sin necesariamente normas, sino que, y que son muy importantes hoy día, precisamente con las transformaciones tecnológicas. Por ejemplo, el control vía los algoritmos. ¿Qué ha sucedido? Si habría que hacer la historia muy rápido, muy simple, uno podría decir, durante mucho tiempo los discursos de las sociedades le dieron un peso decisivo a la culpabilidad, a los controles morales, como gran fundamento de la vida social. Como estamos en un programa de sociología, de Durkheim a Parsons, esa fue la gran visión de la sociedad. Eh, la sociedad, gracias a los trabajos de socialización, inculcaba normas que daban forma a modelos de personalidad. Y los individuos hacían lo que debían realizar en acuerdo con estos valores colectivos. Ese era el relato mainstream, al cual de una u otra manera todos hemos suscritos y que es muy importante en la teoría sociológica. Al lado de eso hubieron otras formas, sobre todo dos, que siempre estuvieron allí, pero nunca se le dio el mismo peso. Primero fue la ley, y aquí vienen las cosas importantes, una diferencia entre América Latina y lo que sucedió en las sociedades europeas o estadounidenses, sobre todo. En el aspecto legal se pensó que había un acuerdo estrecho entre la ley y la moral. De alguna manera, esa fue la gran manera de pensar la sociología. En América Latina siempre fue más complicado, porque hubo desde muy temprano, en todo caso los trabajos que datan desde mediados del siglo XX son muy claros en este respecto, una disociación relativa entre las prescripciones legales y las acciones de los individuos. Siempre fue más consciente en América Latina que en otras sociedades de que había un hiato entre una y otras. Y luego hubo, seguramente regresaremos en la conversación, esta gran forma de regulación de conducta en América Latina que fue las relaciones sociales, como tú las has llamado, los controles de las maneras de ser y de hacer, los modales, lo que se llamaba las apariencias. Que esto fue muy fundamental. Es decir, la gran principio de regulación de conductas en América Latina fue el control social informal, el qué dirán, que tuvo un peso muy fuerte, que obligó a muchas personas a tener la doble vida, el doble estándar, este tipo de cosas, pero las apariencias daban una imagen, de alguna manera, de un orden social. Es en la época colonial el famoso se acata pero no se cumple. Las apariencias, con toda la crítica que se le puede hacer, fueron un elemento fundamental de la regulación de las conductas en América Latina. Y llega el cuarto que has mencionado, que es más reciente, siempre hubo formas de integración sistémica. Hoy en día tenemos una proliferación de formas de coordinación sociotécnicas que simplemente nos regulan por cuestiones fácticas. Dice el ejemplo muy bueno de los algoritmos. Cuando yo estoy en una plataforma, hay un asterisco en un casillero. Si yo no lo lleno, piense lo que piense, el algoritmo no funciona y yo no puedo actuar. Ese modo de regulación sociotécnico hoy en día es el que de alguna manera en ciertos sectores sociales se privilegia, porque es el más eficaz. Aquel que haciendo la economía del trabajo sobre la conciencia de los individuos regula eficazmente las conductas. Ese es el panorama general. ¿Por qué razón estos cambios? Porque, digamos, ya no es el orden moral el que eh, lleva, digamos, a los individuos, a la gente, a actuar de determinada manera, sino que lo reemplaza. Que en cada uno de estos campos, ¿qué es nuevo? Pregunta muy importante, muy interesante. Creo que a nivel de la moral, el gran cambio, pero hay enormes discusiones entre psicólogos, psicoanalistas, la psiquiatría, las ciencias cognitivas, lo que ha cambiado es que se vivió en un mundo donde había un superior muy fuerte que estructuraba las conciencias individuales con un peso de la ley, la culpabilidad. Y los trabajos de los psicólogos, psicoanalistas insisten que hay una especie de transformación de la culpabilidad. A veces se asocia con la crisis de la imagen del padre, puede ser muy complicado, digamos cosas más simples. Se pasó de una sociedad donde la principal dificultad subjetiva era el neurosis, una ley moral que me aplastaba, a una sociedad de depresión, una sociedad donde me prescriben actuar y donde mi problema fundamental es que muchas veces yo no logro actuar. En Chile, de la mano con el neoliberalismo, es un fenómeno muy frecuente. Es decir, el actor tiene por sí mismo que tomarse a cargo
una serie de exigencias de la vida cotidiana. Y aparece la depresión, la falta de energía, el cansancio, el no poder hacer las cosas. Esto suscita nuevos malestares que algunos asocian con unas tendencias a la transgresión y que otros asocian, por ejemplo, a la importancia que el goce ha tenido en América Latina. El goce quiere decir que yo impongo mi voluntad de goce por encima de los otros y que yo percibo al otro casi instantáneamente como un peligro para mi goce personal. Entonces, primera gran transformación, los principios morales se han transformado. Los sujetos no son fabricados de las mismas maneras y aparecen individuos a la vez más débiles y al mismo tiempo con una incapacidad de actuar cada vez más fuertes. Esto genera enormes malestares subjetivos, pero también produce un fenómeno moral nuevo para las sociedades. No le tenemos más, como en el pasado, tanta confianza a la culpabilidad. O sea, incluso sociedades que son muy marcadas por la moral protestante, como los Estados Unidos o puede ser las sociedades suizas, el sentimiento de que la culpa no es más suficiente para gobernar las conductas de los individuos y que hay que buscar elementos que la reemplacen o que vengan de alguna manera a colmatar las brechas. Y aquí viene estas dos grandes cosas. La ley, que siempre fue muy vigente, pero que la ley, acá viene la cosa interesante, se apoyó sobre la moral y ahora empieza a disociarse. Y ese fenómeno, que para algunas sociedades estadounidenses, europeas, es Y si nuevo, yo tenía moral, perdón, y si yo tenía la- entonces moral, entonces seguía la ley. exactamente. Que en América Latina siempre fue más complejo, porque siempre se sabía que nunca hubo una relación entre las dos. Por eso que esta situación es más fácil de entender desde América Latina que en los países con tradiciones protestantes más severas, porque siempre hubo un hiato significativo entre la moral y la ley en América Latina, por la inefectividad de la ley, por las manzanas donde el Estado no logró operar, pero también simplemente porque la ley muchas veces fue utilizada como un arma para transgredir las legitimidades normativas de la sociedad. Entonces, esa regulación desde la ley nunca tuvo tanta fuerza en América Latina. O Lo sea, nuevo, se acata, pero no pero se no te cumple. cumple. Exactamente. Con una novedad hoy en día es que cuando los actores transgreden las leyes, muchas veces se reclaman de su conciencia. Esto es muy importante. Es decir, que la transgresión legal no solo es ilegal e inmoral, también se basa en moralidades. Yo debo más lealtades a mi familia, a mis amigos, a mis lealtades primarias que a la ley abstracta. Eso siempre fue así en América Latina. También lo fue en el sur de Italia, en ciudades asiáticas. Pero eso hace que la relación con la ley, como modelo de regulación de las conductas, sea diferente en América Latina. Digámoslo de esta manera, la ley es imperativa en ciertas sociedades, en América Latina siempre es indicativa. O sea, más o menos depende del oportunismo contextual. Y esto hace que la regulación de las conductas sea menos rígida. Y llego al tercer bloque, que esto fue, yo creo, lo más importante en la historia social latinoamericana, que invita incluso a reescribir de otra manera la historia de la sociología. Es el control social informal. En el mito de la modernidad que triunfa, el anonimato de la ciudad hace desaparecer el control social informal. El anonimato nos da una forma de libertad. Y por lo tanto, creemos que podemos hacer lo que queremos. Fue una gran épica emancipatoria de la modernidad. En América Latina esa épica siempre fue mucho más reducida, porque las ciudades latinoamericanas siempre fueron marcadas por controles sociales informales muy activos en los barrios, en relaciones familiares, en lo que eran las formas de organización de la vida colectiva, ya sea en las clases más pudientes como los sectores populares. Entonces, la mirada de los otros siempre reguló mucho las conductas individuales. Y esto hace, pero es el tema fundamental de la historia social latinoamericana, de lo de las apariencias. Otra vez lo de desacate no se cumple, en donde la verdadera imposición para los individuos era tener que respetar las apariencias. Se podían hacer y se hicieron muchas cosas ilegales o inmorales, pero tarde o temprano había que respetar las formas. ¿Y eso ha cambiado? ¿Eso ha cambiado? Y yo creo que sí. Que hay una cosa muy interesante. Ha cambiado, me parece, no todo cambia todo una vez de golpe, pero sí creo que ha cambiado porque a la vez que ha incrementado la visibilidad de las conductas, acusar a las personas de conductas inmorales o ilícitas en las redes sociales, los individuos afirman cada vez más y se sienten de alguna manera con la capacidad de desafiar ese trabajo normativo. A mí qué me importa. Y aparece esta nueva figura que no existía hace todavía unas décadas con esa fuerza, que es el desparpajo, el sinvergüenza, que era una categoría que descalificaba a alguien. Fíjate lo que pasa con el mundo de la farándula hoy en día, en la manera como se publicitan formas privadas,
en donde en el fondo las personas, en el fondo, como dice los mexicanos, me vale madre. Es decir, no es suficiente para controlar las conductas. Y esto sí es algo muy nuevo en América Latina, en donde diferentes sociedades, en la tiranía de las apariencias, fue un verdadero principio de regulación de conductas individuales. Entonces llegamos a esta situación paradójica, en donde la moral se ha ido debilitando, en donde la relación con la ley sigue siendo activa, pero de la manera marcada por un oportunismo contextual, y en donde las apariencias, que fue durante mucho tiempo un principio significativo de gestión de conducta en América Latina, se ha ido progresivamente debilitando. Y entonces estamos en las sociedades latinoamericanas, pero cada uno lo expresa a su manera, es el discurso ordinario y la gente que dice, ya nadie respeta nada. El sentimiento que las personas hacen lo que quieren, que no existe capacidad de ordenar la sociedad y que creo que reenvía a un sentimiento profundo de los individuos en sus relaciones sociales, que creo que tiene correlato de la manera como sociólogos tenemos que entender los fenómenos sociales. Ahora, dime una cosa, ¿qué, antes de ir a otro campo, qué particularidades ves tú, a ojo de buen cubero, como se diría, pese a que has hecho muchos estudios al respecto, pero precisamente por eso te pregunto, eh, hay en la sociedad chilena propiamente tal, si uno tuviera que aterrizar estas eh, cuatro grandes transformaciones, estos cuatro grandes campos, eh, ¿cuáles serían los rasgos más pronunciados dentro de esta visión general para América Latina, que a su vez tiene relación con lo que ocurre en toda parte del mundo, con la particularidad que tú señalas para el caso latinoamericano? En el caso chileno, ¿cuáles serían las particularidades? Que la institucionalidad siempre ha sido mucho más fuerte, más firme, y por lo tanto la regulación legal en Chile tuvo un peso a nivel de la vida social más activo que en muchas otras sociedades latinoamericanas. Y que todo aquello que perturba o hiere la regulación legal produce profundos malestares sociales. Esa es una gran diferencia con países como por ejemplo Argentina o también con el mundo andino. Y esto es una cosa muy, muy significativa. Entonces, esta desregulación, esta incapacidad de la ley de contener tan firmemente a los individuos, está generando muchos malestares nuevos en la sociedad chilena, que se expresan de múltiples maneras, con muchos lenguajes y significados políticos hoy en día. Sería la primera gran transformación. La segunda sería que me da la impresión, pero estoy pensando en literatura, en novelas en Chile, el tema de la culpabilidad, como en el resto de América Latina, siempre estuvo allí por tradición cristiana obliga, pero nunca fue central en América Latina. O sea, lo de la confesión y el perdón, siempre, tradición católica obliga, disminuyó el temor de los infiernos y el temor de las sanciones tan activas en la cultura protestantes. Y cuando uno mira incluso la sociología latinoamericana, nunca fue la culpabilidad un tema central. No se trabajó tanto, porque se partía casi de entrada con la idea que no era eso lo que regulaba a los individuos. Y aparece esto, que sí, que es nuevo también, al lado de la institucionalidad, que es el cambio de las apariencias, que está cambiando por las nuevas maneras como se está gestionando la visibilidad. Este punto sí yo creo que hay una especialidad en Chile como en otros países. Cosas que antes eran del orden de lo privado, incluso de lo íntimo, hoy en día se hacen públicas. Y al hacerse públicas se buscan de alguna manera que haya escándalo. La novedad es que el escándalo no regula más las conductas. Esto es lo complicado que está sucediendo. Entonces, la Acá visión, no regula, es más, diría yo, quizás las promueve, las estimula. de alguna manera, en todo caso, la intención original al hacerlas públicas es que se regulen las conductas, pero es cada menos el caso, cada vez menos el caso. Hay algunos grupos sociales donde se sigue funcionando de manera muy, muy peligrosa hasta trágica, en el caso de los adolescentes. Cuando hacen públicas experiencias íntimas de adolescentes, algunos de ellos pueden tener traumatismos muy, muy duros. Hay una utilización como repertorio de acción política dentro de tus terrenos, por ejemplo, de la FUNA o el mecanismo del Me Too, en donde se hacen públicas transgresiones morales para que haya una sanción, control social de la opinión pública. Siguen operando. Pero muchas veces, muchos casos, como acabas de decir, en la farándula o de escándalos, no funciona como mecanismo de regulación. Y esto es lo raro que estamos viviendo, en donde ante la caída de otra forma de contención social, recurrimos colectivamente al control social informal,
Aumenta la visibilidad de conductas inmorales o ilícitas y no siempre ese trabajo llega a una contención de los actores, lo cual acentúa el mecanismo del malestar individual. Para regresar al caso chileno, el doble estándar fue muy activo durante mucho tiempo en la historia social chilena. Hoy en día es algo más complicado que se presenta con todas otras maneras. Porque lo que no me queda totalmente claro es por qué esto produce malestar. Es decir, más bien aparece, teóricamente, ¿no es cierto?, un individuo mucho más liberado, en que todas sus pulsiones pueden ser expresadas y expresadas, digamos, en las redes, bueno, en que las ataduras morales tienden a desaparecer, por lo tanto se puede ejercer más la libertad. ¿Por qué esto va acompañado de precisamente la sensación de malestar, de lo que tú señalabas, sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué se sufre esto? Se vive, se es mucho más libre y, como tú decías, si se toma en serio esa afirmación, bueno, nadie, ya nadie respeta nada, pero está bien, pero por lo menos yo me respeto a mí mismo. Y entonces cada cual que se respete. ¿Por qué eso es sufrimiento? Es una observación extremadamente justa y es el corazón del problema. Si tú lo lees desde el individuo del yo, hay un formidable proceso de emancipación que se inscribe en la larga historia de la modernidad. Pero si tú lo piensas de las relaciones sociales, de la relación con el otro, aparece la fuente del malestar y del sufrimiento subjetivo. El otro es menos previsible, el otro está menos regulado, el otro aparece cada vez más como un rival, como alguien que puede afectarme. Y por lo tanto aparecen los pánicos morales, tan fuertes en la sociedad. Pánicos morales con respecto a las conductas de los adolescentes, con respecto a las personas que no respetan nada, con respecto a los cambios o lo que se llama las guerras del género hoy en día. Es decir, aparece un pánico moral porque el otro no está más encauzado, encuadrado, regulado. Y lo que yo gano individualmente en términos de emancipación, lo percibo como un fenómeno colectivo cuando me plazo en la relación con los otros. De allí que la relación con los otros se vuelva cada vez más un problema mayor en las sociedades contemporáneas. Y tenemos un ejemplo anexo a esto. Una cosa que a mí me fascina en la literatura, pero también en la industria cultural en general, es que muchos personajes se vuelven cada vez más opacos. Es decir, teníamos reglas de tipificación social, sabíamos quién estaba en qué clase social y teníamos grandes modelos psicológicos. Hoy en día, en muchas ficciones, pero incluso en los superhéroes de Marvel, el personaje es a la vez bueno y malo. Es Dexter. Son personajes de ficción donde las siluetas se diluyen porque las personas están menos articuladas de un eje claro del bien y del mal. Y esto genera claramente malestares subjetivos muy grandes, pánicos morales de un nuevo tipo. Es decir, globalmente, la sociedad dejó de pensarse desde fronteras rígidas y se piensa cada vez más a través de individuos que no logran ser más regulados y por lo tanto eso es una amenaza evidente para mi propia situación social. De allí, entre paréntesis, Manuel Antonio, la importancia central del tema de la seguridad. Las personas se sienten inseguras por muchas razones, pero también porque aparece la imagen, la ficción, el temor de que el otro en cualquier momento puede hacer, entre comillas, cualquier cosa. Ahora, esta situación, este tipo de sociedad, eh, uno dice, es, si quieres sacar una consecuencia hacia un plano que a ti no te gusta, que es el plano, digamos, político, pero llamémoslo de conducción de la sociedad, por decirlo así, o de autogobierno, o sea, no importa, del modo como la sociedad puede dirimir y discutir y pensar sus proyectos. Si yo pienso desde el punto de vista, digamos, del mundo político, en el tipo de sociedad previo a este, la política encajaba. Eh, y encajaba porque de alguna manera vinculaba individuos
con proyecto de sociedad. En eso consistía. Y por supuesto, podía haber muchas peleas, disputas, se podía llegar a, por supuesto, hasta guerras civiles o lo que fuera, pero era en torno a proyectos de sociedad. Eso desaparece en cierto modo, pero en la medida que tiende a desaparecer, y sobre todo pensando en que cosas como la crisis climática, por ejemplo, ¿eh? Los fenómenos que trajo el neoliberalismo no son totalmente controlables. Entonces, claro, aumenta la sensación que la política es innecesaria, irrelevante, salvo lo que algunos autores llaman la politicidad, es decir, mi propia política o la de mi grupo. Eso es lo que importa. Pero la idea de un proyecto colectivo tiende a desaparecer. Mi impresión es que, y por eso te pregunto, es que eso desaparece. Es posible rescatar la idea de un proyecto de sociedad, que puede ser varios proyectos de sociedad, digamos, o sea, pero esa idea, o esta es una sociedad sin proyecto posible. La pregunta otra vez compleja. Vos de esta manera, Manuel Antonio, creo que hay tres grandes respuestas cuando uno mira el escenario político hoy en día. La primera, pero lo mencionaste implícitamente en tu pregunta, en tu comentario, es la respuesta desde la moral. Una derecha tradicional, vuelta a algunos puntos derecha radical, que tiene esta característica de que los líderes transgreden las maneras, los controles del informal, pero que llaman a la moral, el restablecimiento de una tradición moral, de una culpabilidad, de una forma de socialización tradicional, y que tiene mucho peso, y que atrae cada vez más a muchos grupos sociales. La segunda respuesta es la tecnocrática. No es posible más en este desmadre controlar a individuos, vamos a hacerlo exclusivamente por controles fácticos. Dispositivos, trazabilidad, algoritmos. Es una respuesta muy fuerte y que muchos gobiernos del mundo practican, y entonces va a haber este sistema casi de división entre controles fácticos muy fuertes e individuos que van en el desmadre psicológico y subjetivo individual. Esta separación radical. Y está el tercer punto, no puedo sino coincidir contigo, que es una crisis profunda en el magisterio de las políticas y que toca sobre todo a las tendencias, gobiernos, partidos, orientaciones intelectuales de izquierdas, en donde el problema del deseo, de alguna manera, se impone como el único horizonte de gestión de los colectivos. ¿Y cómo es posible construir un magisterio político contra estas formas de desregulación individual? Yo creo que es, lo dijiste también en tu comentario, reinventando de manera emancipatoria la noción de los límites ecológicos, los límites en la vida social, repensar la manera como el límite es indispensable para el uso de los placeres, repensar los límites de una política de la emancipación colectiva e individual. Y eso sí, que es un tema que algunas veces algunos conservadores trabajan, es un tema que es fundamental en el magisterio político que la izquierda tiene que retomar. Y digo bien magisterio político. Es decir, no solamente está la cuestión de fondo, claro, cómo se articula grupos sociales y políticas sociales, pero sobre todo cómo la izquierda reasume nuevamente la posición del magisterio. Decir, juzgar, criticar y no solamente acompañar y, de alguna manera, inclinarse delante de los deseos colectivos o individuales. Bueno, esa es una visión eh, relativamente, o sea, pesimista, crítica de lo actual, pero abre un horizonte. El problema es, y con esto tenemos que terminar, es la izquierda. Si decimos la izquierda, ¿qué decimos? La izquierda o la derecha. La derecha está claro. Son liderazgos de grupos, liderazgos personales. La izquierda es, además de ser un tipo de pensamiento, era básicamente partidos políticos ligados a grandes agrupaciones sociales que llamábamos clases o categorías. Eso ya no es posible reconstituirlo. Entonces, ¿cuáles son los actores que pueden precisamente generar proyectos que no sean ni el de derecha ni el tecnocrático? Esa es la pregunta del millón. Creo que antes de pensar en los grupos que se pueden articular, federar, hay que empezar a pensar en el mensaje que se tiene que dirigir.
Y yo sí creo, pero entre otras muchas cosas, que la izquierda ha perdido, Manuel Antonio, una posición de magisterio, que es fundamental. Es decir, de criticar no solo el orden social existentes, sino también ciertas derivas que se han producido. La incapacidad o el terror de esa frase del año 68, prohibido prohibir, que ha dado cosas fundamentales en términos de emancipación, pero que hoy en día producen mecanismos, de alguna manera, de desregulación colectivas. Y la izquierda tiene que recuperar un principio moral, un principio ético y un principio de magisterios. Y yo creo que desde esa posición, que hará el problema ulterior, que es totalmente distinto y más complejo, que es qué actores sociales. Pero hay que reencontrar el camino de hablarle a la sociedad y de hablarle a los grupos sociales de problemas que ellos viven como vivencias personales. Y que están vinculados a un destino colectivo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Danilo. Ha sido realmente un gusto y espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.